Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con toda la información de la iglesia para ustedes. Estos son los titulares. En Rusia, un hombre armado disparó a un grupo de fieles que salían de misa en una iglesia ortodoxa. Inauguran iglesia dedicada a 21 mártires coptos de Egipto. Y en Bolivia, réplica de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud recorre el país. Empezamos el noticiero con información desde Rusia, donde un hombre armado disparó contra los fieles de una iglesia ortodoxa mientras salían de misa. El pasado domingo 18 de febrero en Rusia, un hombre armado con un rifle de caza disparó contra fieles que salían de la misa dominical de la iglesia ortodoxa de Kilizar, un poblado de mayoría musulmana ubicado en la ciudad de Dagestán. El tiroteo causó la muerte de al menos 5 mujeres, mientras que 4 personas resultaron heridas. Cuando comenzaron los disparos, las personas no entendían lo que estaba pasando. Comenzaron a mirar por las ventanas de la iglesia y vieron gente tirada en el suelo y sangre. Por supuesto, hubo pánico, pero junto con el clérigo calmamos a la gente. Cerramos la puerta y pedimos a todos que se agachen. De acuerdo a las autoridades, el atacante identificado como Khalil Kalikov, de 22 años, gritó «Alá es grande» y posteriormente disparó contra los fieles ortodoxos. Momentos después hirió a un policía y a un miembro de la Guardia Nacional rusa antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Por supuesto que esta es una provocación a nuestra fe. He recibido condolencias de muchos musulmanes en nuestra república y otros países vecinos. Esto nos demuestra que las personas se han solidarizado con lo sucedido aquí. Por su parte, la Fiscalía rusa informó que el atacante era originario del lugar y no poseía antecedentes criminales, ni pertenecía a un grupo terrorista. Sin embargo, a través de un sitio web, el Estado Islámico reivindicó el atentado afirmando que un soldado del Islam atacó un templo cristiano en Kizlyar. En otras noticias, los jóvenes siguen preparándose para el gran encuentro con el Papa en la próxima Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Esta vez le tocó el turno a Bolivia, donde una réplica de la cruz de la JMJ peregrina por la Arquidiócesis de Cochabamba. Una réplica de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud hecha en Bolivia peregrina desde hace unos días por la Arquidiócesis de Cochabamba para animar a los jóvenes a prepararse para el encuentro que se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. En la Catedral de San Sebastián, el arzobispo de Cochabamba, Monseñor Óscar Aparicio, entregó la cruz a los jóvenes de la parroquia de San Joaquín y los animó a anunciar a Jesucristo, el Señor que trae el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, el arzobispo de Cochabamba recordó las 2 explosiones en la diócesis de Oruro, que el pasado 10 de febrero dejaron 12 muertos y más de 60 heridos, mientras se desarrollaban las festividades de la Virgen de Socavón. Finalmente, Monseñor Aparicio dijo que el fin de todos los seguidores de Cristo es confiar en el Señor, ya que en Él se encuentra la salvación frente a cualquier dificultad, y agregó que al entregarle nuestra vida podremos salvarla para la eternidad. Ahora tenemos información desde el Vaticano con Álvaro de Juana, quien nos trae todo el acontecer de la iglesia en Roma. Adelante, Álvaro. Isabel, Edi, bueno, pues aquí estamos viviendo en Roma y en el Vaticano una semana un poco especial, un poco rara, podríamos decir, porque como recordaréis y recordarán nuestros espectadores, el Papa se encuentra a las afueras de Roma de ejercicios espirituales con motivo de la Cuaresma junto a algunos miembros de la Curia romana. Y esto quiere decir que aquí en la Santa Sede apenas hay actividades. Por ejemplo, tampoco ha habido esta semana la tradicional audiencia general de los miércoles. Sin embargo, nosotros hemos estado en Roma en un concierto en el que se ha recordado la figura de un policía italiano que salvó durante la Segunda Guerra Mundial a más de 5.000 judíos. El rector de esta iglesia de San Ignacio es jesuita y los jesuitas están promoviendo la causa de beatificación. El postulador general de la Compañía de Jesús, que es un padre español, padre Pascual Cebolleda, está investigando y recogiendo todos los datos que podrían exactamente llevar a buen término. Por ahora es siervo de Dios, porque es el testimonio de un mártir que podía haberse librado del martirio, pero cuando uno se presenta sin chistar, acepta el martirio, pues verdaderamente es no para inclinarnos, sino para arrodillarnos ante un holocausto
diríamos un galardón, un triunfo, poder presentar la figura de un mártir siempre. Bueno, pues a mí cuando me presentaron, pues dije, muy bien, hablé con el postulador y me dijo, sí, vale la pena que participéis y que así, pues, en fin, publiquéis este caso con un concierto. Pero lógicamente no se trata de un concierto exhibición en sí mismo. Queríamos que el concierto fuera que llamara la atención y que despertara un interés de admiración y, si es posible, de imitación. O sea, hay que admirar a un santo y hay que imitarlo. Bueno, imitar, hacer el bien, eso es, ya tenemos, por los cristianos, tenemos ese sello. Y es bonito porque ya sabemos que uno, ¿verdad?, uno murió por todos, que era Cristo. Y entonces el saber que uno de la policía, pues que muere también es un ejemplo, porque el mayor ejemplo de caridad es, ¿verdad?, como dice Jesús, la mayor demostración de caridad es: nadie ama tanto, amigo, como quien da la vida por sus amigos. Y ahora, si os preguntase qué es lo típico del tiempo de Cuaresma, seguramente vosotros me diríais que el ayuno, la limosna y la oración, ¿verdad? Una cosa a la que nos invita el Papa siempre en este tiempo litúrgico. Bueno, pues nosotros hemos querido venir hasta aquí y saber precisamente cómo viven la Cuaresma los peregrinos que se acercan hasta la Plaza de San Pedro. Soy Samara, vengo de Monterrey, desde México, a visitar la Ciudad del Vaticano, y pues para mí la Cuaresma es un tiempo de espera para la Pascua, y aproveché mis vacaciones para poder visitar el Vaticano, rezar por mi familia y nada, aquí estamos disfrutando de este tiempo. Me llamo Diego, vengo de Écija, Sevilla, de España, y he venido aquí a pasar unas vacaciones en la época de Cuaresma porque hemos venido de visita y creo que es importante estar aquí a visitar esto para un poco la preparación de la Semana Santa y ver turismo y demás, y no sé, creo que es una buena época para venir a visitar toda esta zona. Y de momento esto es todo desde aquí, desde Roma, en esta semana, como decía antes, especial. Informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Por otro lado, en Egipto se inauguró una iglesia dedicada a los 21 mártires coptos que fueron decapitados por el Estado Islámico en febrero del 2015. El pasado 15 de febrero se inauguró en Egipto una iglesia dedicada a los 21 mártires coptos que fueron decapitados por el Estado Islámico en las costas de Libia en el 2015. El templo se sitúa en la localidad de Al-Our, al sur de El Cairo, en la provincia de Minya, de donde provenían la mayoría de los mártires, y fue inaugurada al cumplirse 3 años de su muerte. Un gran número de fieles participó en la misa de inauguración, que se desarrolló bajo medidas de seguridad para evitar que se produjera un atentado. La construcción de esta iglesia es especial, ya que en países de mayoría musulmana como Egipto, la construcción de templos de otras confesiones religiosas es fuertemente controlada. Sin embargo, en esta ocasión el terreno de la iglesia fue cedido por el gobierno local de Al-Our y el dinero para construirla provino del gobierno central de Egipto, que donó cerca de $500.000. Con el templo inaugurado, se espera que los 21 cuerpos de los mártires sean enterrados en la iglesia. Y en España, el arzobispo de Madrid presidió la ordenación episcopal de 3 nuevos obispos auxiliares para la arquidiócesis madrileña. En la Catedral de Santa María Real de la Almudena, en Madrid, se llevó a cabo la ordenación episcopal de Monseñor José Cobo, Monseñor Santos Montoya y Monseñor Jesús Vidal como nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y contó también con la presencia del actual obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. En su mensaje, el purpurado animó a los nuevos prelados a caminar, edificar y confesar a Jesucristo con el oído, la vista y el corazón, puesto en quien es el camino, la verdad y la vida. De igual manera, el cardenal los exhortó a ser pastores de una iglesia que es cuerpo de Cristo y promesa del reino,
Para ello les pidió conocer los rostros de las comunidades cristianas, sus necesidades y sus potencialidades. Por otro lado, el arzobispo de Madrid advirtió que sin la oración asidua, el pastor está expuesto al peligro de avergonzarse del Evangelio y buscar otras fuerzas para sostener su vida. Finalmente, el cardenal Osoro pidió a los nuevos obispos que cuando terminen su ministerio sean más pobres que cuando lo comenzaron, porque dimos la vida y damos lo que tenemos y somos. De acuerdo al arzobispo de Madrid, esta ordenación episcopal permitirá dar noticia de Jesucristo y entregar completo el mensaje del Evangelio, con mayor presencia del pastor en medio del pueblo. Una muy noble labor se lleva a cabo en Ecuador, donde la Arquidiócesis de Guayaquil ha creado un albergue gratuito para pacientes con VIH. Conozcamos un poco más este trabajo. El albergue San Luis Gonzaga, perteneciente a la red de dispensarios médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil en Ecuador, tiene como objetivo acoger y dar asistencia humanitaria a personas con VIH, así como niños que perdieron a sus padres a causa de la enfermedad y que también la padecen. Con capacidad para 40 personas, el centro recibe temporalmente a pacientes de escasos recursos que viven dentro o fuera de la ciudad hasta que puedan ser atendidos en hospitales. De ese modo, la alimentación, movilización, hospedaje y consejería son algunos de los servicios que el albergue San Luis Gonzaga ofrece gratuitamente. Durante el 2017, el albergue acogió a 166 pacientes y solo en enero de este año ya se ha brindado 115 hospedajes. Hasta el momento se ha atendido a residentes de provincias como Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Guayas, así como a extranjeros que llegaron a Ecuador provenientes de El Salvador, Colombia, Perú y Venezuela. Este año se celebró por primera vez la fiesta de los pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta Marto, quienes fueron los videntes de la Virgen y nos dejaron un gran mensaje de oración y santidad. Conozcamos cómo se vivió este acontecimiento desde el santuario de Fátima en Portugal. Hace unos días la iglesia celebró por primera vez la fiesta de los santos Francisco y Jacinta Marto. Dentro de las actividades conmemorativas se realizó un rezo del Rosario en la Capilla de las Apariciones, una vigilia de oración en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima y la celebración de la Eucaristía por el padre Carlos Cabeciñas, rector del Santuario Mariano en la Basílica de la Santísima Trinidad. Durante la homilía, el sacerdote recordó la canonización de los santos pastores por parte del Papa Francisco el 13 de mayo de 2017 en el marco del centenario de las apariciones en Covadiría. De igual manera, el presbítero resaltó la ayuda de los pequeños santos para dar a conocer la belleza y el encanto de la santidad cristiana como vocación de todos los que siguen a Cristo. Además, el padre Cabeciñas invitó a los fieles a visitar las casas de los niños, recorrer sus caminos e ir a sus tumbas en el santuario de Fátima para contemplar de cerca el ejemplo de los santos. Por otro lado, el sacerdote subrayó que la exhortación hecha por Nuestra Señora a los pastorcitos en la primera aparición tuvo de ellos una respuesta clara que transformó su vida, pasando a estar marcados por la oración. Finalmente, el padre Cabeciñas afirmó que en los santos Francisco y Jacinta Marto encontramos el ejemplo de servicio y atención a las necesidades de otros. En ese sentido, el sacerdote manifestó que no hay verdadero amor a Dios que no pase necesariamente por el amor a los hermanos. Bueno amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo iraquí afirma que para los cristianos en Irak no es suficiente decir que el Estado Islámico no representa al Islam. Obispos de Estados Unidos piden llamar a congresistas para proteger a los Dreamers. Y en Venezuela la crisis económica ha llevado a que varias personas prefieran dejar de asistir a sus centros de trabajo. Ya volvemos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. El arzobispo Caldeo de Erbil, en Irak, aseguró que para los cristianos en este país no es suficiente decir que el Estado Islámico no representa a los musulmanes. Monseñor Bashar Warda, arzobispo Caldeo de Erbil, en Irak, manifestó que no es suficiente decir que el Estado Islámico no representa al Islam, ya que los cristianos que se encuentran en ese país necesitan más. En ese sentido, el prelado alentó a los países musulmanes a mostrar una señal de solidaridad y ayudar en la reconstrucción de los pueblos cristianos que lo perdieron todo. El arzobispo iraquí pronunció estas palabras en un discurso dirigido en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, en el cual también expresó el pesar del pueblo cristiano en Irak, que ha soportado la persecución con paciencia y fe durante miles de años, y agregó que si no se da fin a esta violencia, el pluralismo religioso en Oriente Medio no tiene futuro.
Como se sabe, luego de sufrir el ataque del Estado Islámico en el 2014, más de 125.000 cristianos abandonaron la llanura del Nínive, perdiendo sus propiedades y dejando atrás sus monasterios. Según Monseñor Guarda, se estima que quedan 200.000 cristianos o menos en el lugar. Pese a esto, el arzobispo aseguró que los cristianos iraquíes perdonan a aquellos que torturaron y asesinaron a sus pares, e invitó a que el pueblo musulmán también pueda seguir este ejemplo y puedan curarse las heridas causadas por la violencia injustificada. Finalmente, el prelado también hizo un llamado a los católicos en Occidente para que brinden ayuda espiritual, moral, política y material a los cristianos iraquíes mientras reconstruyen sus comunidades. Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, quien es obispo de la diócesis de Cúcuta, en Colombia, una zona de frontera con Venezuela, y quien nos contará y ampliará un poco más el panorama que se vive actualmente en esta región. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por contactarme y con muchísimo gusto estoy atendiéndoles. Monseñor, el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado nuevos controles en la frontera de Colombia con Venezuela. ¿Cómo afectan o ayudan estas nuevas medidas a las personas? Sí, el tráfico de personas hacia Colombia, el entrar a Colombia ha aumentado muchísimo en los últimos días, en el último mes. Tenemos casi 60.000 personas que diariamente entran a Colombia, algunos días mucho más. Se ha cambiado. Antes podían entrar con la tarjeta de migración fronteriza, era un carnet que se tramitaba a través de internet, aportando documentos y aportando elementos para poder venir a Colombia. Ahora el gobierno colombiano pide el pasaporte vigente y pide también que sea registrado. Esto ha comportado una lentitud un poco grande en la entrada de los venezolanos a Colombia o también el regreso de colombianos a la ciudad. Hay un poco más de orden, hay un poco de dificultades también para las personas que por razones de salud o por razones médicas pasan a la ciudad. Son dos puentes, el puente Simón Bolívar y el puente General Santander, los que permiten esta entrada a Colombia en una gran frontera de casi 2.200 kilómetros. Monseñor, cuéntenos también qué está haciendo la Iglesia para ayudar con el creciente flujo de migrantes venezolanos que llegan día a día a Colombia. Sí, tenemos una casa de paso en una providencia y tenemos 8 comedores de calidad en la ciudad. En total estamos repartiendo unas 8.000 raciones cada día de alimento caliente a los hermanos venezolanos y les estamos atendiendo pastoralmente, con algunas catequesis, con el rezo de Santo Rosario, con la celebración de la Santa Misa y un acompañamiento pastoral a cada uno de ellos. Tratamos de ayudar a los que también necesitan medicinas o hospitalización. Estamos distribuyendo alimento caliente. En la mañana repartimos café con leche y pan. En la media mañana tenemos la celebración de la Santa Misa. Luego, hacia las 10:30 de la mañana, comenzamos a distribuir el almuerzo. Privilegiamos a las mujeres en embarazo y a los niños, también a los ancianos. Las demás personas pues hacen una fila y en grupos de a 400 vamos distribuyendo el alimento. Es un trabajo que se hace gracias a la generosidad de muchos voluntarios, hombres y mujeres de nuestras parroquias y de los movimientos apostólicos y de los movimientos eclesiales que están vinculados a esta iniciativa y a este trabajo pastoral que realizamos. Muchas gracias, Monseñor, por explicarnos sobre esta realidad que se vive en la región. Le ofrecemos nuestras oraciones por su trabajo y por todas las personas que atraviesan por esta difícil situación. Muchas gracias a EWTN por todo el bien que hace en América Latina. Continuando con noticias de Venezuela, donde la falta de transporte público y la falta de dinero para pagar estos servicios han llevado a que varios prefieran dejar de asistir a sus centros de trabajo. La estación de autobuses de Yaguara, en Caracas, Venezuela, congrega a cientos de personas a diario que desde temprano esperan subirse a camiones, conocidos como perreras, para llegar a su centro de trabajo. A esta falta de transporte público se suma un problema más grave, y es que muchos venezolanos no cuentan con dinero suficiente
para pagar este servicio. Por eso, varios se ven obligados a no ir a trabajar. No, mi amor, yo trabajo en una peluquería y nada más trabajo en la mañana, no me alcanza, porque yo tengo ahorita que pagar el camionetero 2.000 bolos por la hija mía y 2.000 por mí. Imagínate, el sueldo que yo gano en la mañana no me alcanza, el sueldo que hay ahorita no alcanza. De acuerdo a Henkel García, director de la consultora Econométrica, el gasto diario que muchos venezolanos hacen en transporte es mayor a su sueldo diario. Lo que tenga que pagar o lo que debe pagar diariamente para poder llegar a su trabajo, en muchos casos está superando lo que percibe diariamente por ese trabajo. Entonces, la decisión óptima y financieramente lógica es no ir a trabajar y tratar de conseguir un trabajo que esté algo más cerca o cuyos costos de traslado no sean tan grandes como lo tiene en la actualidad. Y eso va muy de la mano con la descomunal caída de poder de compra que ha tenido el salario venezolano. Debido a la creciente inflación y escasez generalizada, el sector laboral en Venezuela sufre de un ausentismo masivo. Antonio Golindano, de 71 años, lleva 40 trabajando en la cadena de panaderías Danubio. Su viaje al trabajo comienza a las 4 de la mañana. Sin embargo, pese a las dificultades, hace lo imposible por cumplir con su deber. No me alcanza, pero hago lo imposible para yo venir a cumplir con mi trabajo. No me alcanza, dejo de comprarme otras cosas que necesito para yo tener para mi pasaje, porque es una obligación a venir a trabajar, porque si no vengo a trabajar, si no tenemos para, no nos alcanza, el sueldo no nos alcanza para comer, señor. ¿Qué situación para caso límite? Nos recuerda a todos, nos hace ver nuevamente, constatar la terrible realidad que viven muchos venezolanos. Así es, Eddie, gracias a Dios, pues hay personas y está la iglesia que apoya, como es el caso de La Frontera, lo que acabamos de escuchar que nos decía Monseñor Víctor Ochoa. También pues recemos para que la iglesia y todos los pastores puedan ayudar de manera muy concreta a todos estos venezolanos que están padeciendo y sufriendo. En otras noticias, los obispos de Estados Unidos exigieron a los congresistas del país una solución legislativa para los miles de jóvenes que están a punto de ser deportados por el vencimiento del programa DACA. A través de un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos exhortó a los fieles a llamar por teléfono a los congresistas el lunes 26 de febrero y exigirles una solución legislativa para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, conocidos también como Dreamers. Ante esto, los prelados expresaron que se encuentran profundamente decepcionados porque el Senado no llegó a un acuerdo para proteger a los jóvenes. Como se sabe, el plazo para una solución legislativa concluye el próximo 5 de marzo, luego que el presidente Donald Trump decidiera poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA, que protege contra la deportación y da acceso al permiso de trabajo. El texto de los obispos solicita una vez más que los miembros del Congreso muestren el liderazgo necesario para encontrar una solución humana y justa para estos jóvenes que se enfrentan a la ansiedad y la incertidumbre cotidianamente. Finalmente, en el comunicado, los prelados aseguraron que su fe los obliga a estar con los más vulnerables, y eso incluye a los hermanos y hermanas inmigrantes, ya que el momento actual es propicio para mostrarles su apoyo y solidaridad. Una joven estadounidense de 22 años lo dejó todo para fundar y dirigir una escuela para niños sordos en África. Conozcamos su inspiradora historia en el siguiente informe. A sus cortos 22 años, Rana Ibets se ha convertido en la fundadora y directora de la Escuela para Sordos San Francisco de Sales en Kampala, Uganda. Una iniciativa que nació en 2016, 2 años después de su conversión y bautismo en la Iglesia Católica. La escuela tiene como objetivo promover la educación y el bienestar de las personas sordas en la región al oeste del río Nilo. A sus estudiantes se les enseña el lenguaje de señas y, sobre todo, se vela por su crecimiento espiritual. La pasión de Rana por atender a los necesitados comenzó cuando era adolescente y asistía a trabajos sociales en la escuela secundaria Keyon, ubicada en Texas. Un día, cuando tenía 19 años, se le presentó la oportunidad de servir en África, algo que había soñado desde hace tiempo. De ese modo, en el 2015, Rana Ibets llegó a una escuela para sordos en Kampala, Uganda, donde pasaría los siguientes 7 meses.
Poco antes de finalizar su servicio y regresar a Estados Unidos, el rector de la institución le dijo que Dios la quería ahí, y en septiembre de 2016, el obispo de Nevi, Monseñor Sanctus Wanok, le ofreció un centro para ser utilizado como internado para sordos, convirtiendo en realidad el sueño que Dios había puesto en su corazón. La joven católica reunió los fondos suficientes y se mudó a Uganda a la edad de 21 años. Actualmente su misión es levantar la opresión que se ejerce sobre los sordos. Y es que en Uganda las personas sordas son a menudo aisladas, despreciadas y privadas de sus derechos. Además, están más expuestas a sufrir violaciones y maltrato. Incluso muchas veces se le considera incapaces o malditas. Por eso Rana espera verlos persiguiendo sus sueños de convertirse en agricultores, maestros, dueños de negocios, madres y padres, pero sobre todo afirma que espera guiar a sus estudiantes en el camino a la santidad por la gloria de Dios. Para quienes deseen colaborar con la obra emprendida por Rana, pueden ofrecer un donativo ingresando a la página que aparece en pantalla. Ahora los dejamos con una espectacular muestra fotográfica de los Museos Vaticanos que presenta personas con discapacidad recreando diversas obras de arte sobre la vida de Jesús. Divinas Criaturas es el nombre de la muestra fotográfica que presenta los Museos Vaticanos hasta el 3 de marzo y que consiste en la recreación de obras maestras sobre la vida de Jesús, pertenecientes a Caravaggio, Florentino, entre otros artistas importantes, usando como modelos a personas con discapacidad. Adamo Antonacci, quien es el responsable de la muestra fotográfica, dijo que la idea nació mientras leía el Evangelio. Asimismo, aseguró que existe una conexión evidente entre Cristo y las discapacidades. La puesta en escena de este proyecto duró más de 6 meses y contó con un arduo trabajo entre audiciones, sesiones fotográficas y postproducción. Para ello se necesitó a más de 45 personas estudiando las obras de arte para reproducirlas de la manera más fiel posible. Las fotografías estuvieron a cargo de Leonardo Baldini, quien aseguró que su idea fue buscar que los modelos cobraran vida, interactuando con sus propias sensibilidades y personalidades, mientras permanecían fieles a la obra de arte original. Algunas de las piezas icónicas recreadas incluyen la Anunciación de Caravaggio, la Adoración del Niño por Gerard van Honthorst, Esse Homo de Lodovico Cardi y Llevando a Cristo a la tumba por Antonio Ciceri. Esta muestra vaticana nos recuerda que cada ser humano es una obra de arte de Dios. Junto a estas obras de los grandes maestros nos hacen valorar más el valor de cada persona, también esas personas que tienen unas capacidades especiales. Bueno amigos, hemos llegado al final de su programa EWTN Noticias de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Hasta pronto.